En temas de salud, el postergar la maternidad por alcanzar metas profesionales, el estilo de vida y muchos otros factores como la genética son los que influyen para que algunas parejas concebir un hijo se convierta en todo un reto. Las buenas noticias es que hay alternativas para solucionar esta condición médica. Maralí Madrid nos tiene el reporte. Gracias. Para la mayoría de las personas, formar una familia y tener hijos es una parte esencial de la vida. Si bien hay quienes tienen dificultades para conseguirlo, hablamos con una pareja y un especialista que nos explican de este proceso que, aunque difícil, no es imposible. Dado que los problemas de fertilidad son una preocupación compartida, es muy importante que las parejas asistan juntas a la primer cita con un médico. Tal es el caso de esta pareja que, ya sea por cultura o bien vergüenza, temían llegar hasta un especialista. Por cultura, en veces el machismo que ya le da vergüenza a uno, pero nosotros decidimos hacerlo porque queremos que otras parejas también se den cuenta y que hay más opciones que simplemente los remedios caseros. A decir de expertos, en muchas de las situaciones, los problemas de fertilidad se deben a varios factores, algunos de los cuales son más difíciles de detectar que otros. En general, la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta de nosotros, o la consulta en general, tienen éxito. Así que yo diría que usando todos los tratamientos posibles, un 80% de las parejas pueden embarazarse. Pero lo que no sabemos es si el tratamiento va a ser sencillo o va a necesitar ser más complicado. Se dice que en el 10 al 15% de los casos las pruebas no revelan ningún tipo de anomalía. Los médicos describen a estas pacientes como problemas de fertilidad no explicados. Por suerte, dicen, incluso este tipo de problemas se pueden tratar. Las mujeres hoy en día van al trabajo o tienen carreras y entonces pueden, en muchos casos, demoran su fertilidad y por esa razón, en muchos casos, no tienen éxito al principio de embarazarse, porque entre más adelantada en cuántos años la mujer es, y también hasta cierto punto el hombre, rebaja el porcentaje de éxito con embarazarse. Gracias al empeño de esta pareja y a la ayuda del médico que trabajaron juntos para averiguar las causas de los problemas de fertilidad a los que se enfrentaban, el resultado tuvo un final feliz. Para ver los resultados, cambió nuestra vida. Nuestra hija es lo que llena mi corazón. La amo con todo mi ser. A despertar y verla y saber que soy madre, no lo cambiaría por nada del mundo. Si usted cree que tiene problemas para quedar embarazada o para llevar a término un embarazo, lo más recomendable es consultar con un experto en salud. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por esas recomendaciones.